Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez iniciando la semana. Ya estamos en el mes de octubre, mes 10. Estamos contando 3 días del mes de octubre. Y bueno, hoy dicen que va a llover en Santo Domingo. Así que hay que salir con paraguas. Es lo que estoy viendo ahora vi en la prensa esta mañana y están hablando de esto en la televisión ahora en el informe del tiempo. Ayer hubo elecciones en Brasil. Y estas elecciones tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de estas elecciones? Bueno, sencillo, que el candidato Lula, que fue presidente en 2 ocasiones, del 2002 al 2010, luego de 12 años de haber salido del poder y haber pasado por un proceso legal donde estuvo inclusive preso y fue acusado de mil vainas, pues termina ahora siendo uno de los favoritos para poder alcanzar la presidencia en Brasil. Las personas no entienden que los países como Brasil, muchas personas no comprenden, que los países como Brasil, los países como Canadá, como Estados Unidos, México, Argentina, ¿cuál otro más que quede por aquí cerca? Colombia. Son países que tienen una gestión política distinta a la que tienen los países como el nuestro, donde todo el poder prácticamente se concentra en manos del presidente. Aunque en América Latina los presidentes, incluyendo Brasil, tienen una importancia capital, no podemos perder de vista que son sistemas con una estructura de gobierno, de gestión estatal mucho más descentralizada. Ciertamente, la imagen del presidente se asume como, desde estos lares, como la asumimos, como estamos acostumbrados a vivirla, a tenerla. En estos países no es así. Y en el caso de Brasil, Lula, que es de izquierda y que se burla mucho, la izquierda tiene la particularidad que ellos, cuando se sienten expuestos, desacreditan las propias cuestiones que saben ellos, que uno ya sabe. Fue un miembro fundador junto a Fidel Castro del Foro de Sao Paulo, un foro que aglutinó a todas las izquierdas, de las cuales, todas las izquierdas, eh, y del cual hay partidos dominicanos que forman parte de este foro. Ahí están dos de los nuestros, el que gobierna y el que gobernaba. Lula fue muy amigo del PLD. Lula fue un gran aliado del PLD, tanto así que para la candidatura de Leonel Fernández, de Danilo Medina en el 2012, Lula le prestó su asesor, el que lo llevó al poder en el 2002, el que lo mantuvo en el poder en el 2006 y el que hizo presidenta a Dilma Rousseff y quien hizo que Dilma Rousseff ganara la reelección en el 2014, el señor Joao Santana, que es uno de los mejores asesores políticos de Latinoamérica, pero ha tenido una serie de conflictos y problemas legales porque se ha visto involucrado en el escándalo de Brecht por la forma en que éste brindaba sus servicios y cómo Lula funcionaba o hacía su trabajo de gestor de venta de proyectos de Odebrecht en toda Latinoamérica. Entonces, ciertamente, hablar de Lula es hablar de un hombre que pudiéramos decir ha sido hoy en día el principal promotor y exportador de la corrupción en América Latina, de la latina. Hay una empresa que se llamaba la American Fruit Company, de principios United Fruit Company, de principios del siglo XX. Esa empresa tenía unos esquemas de financiar gobiernos en diferentes partes de Latinoamérica donde tenía intereses para que estos gobiernos les facilitaran las operaciones a esta empresa. Lula y Odebrecht funcionaron de una manera similar y eso es innegable. Pero independientemente de eso, el malo en la historia
es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que tiene también una historia muy particular, un diputado bastante estridente, de ideas conservadoras y de derecha de Brasil, que ha pasado por varios partidos y que el más actual es el Partido Liberal, partido con el que se postuló ahora a la presidencia nuevamente, a la reelección, ganó en el año 2018, luego de todo ese proceso de erosión y de descrédito que el PT sufrió, sobre todo a partir del año 2014, cuando Dilma Rousseff gana la reelección y empieza la crisis política que terminó con un juicio político en Brasil. Que el mismo partido con el que fueron aliados el PT, cuyo vicepresidente era de ese partido, le dio la espalda dentro de esa crisis a Dilma en Brasil. O sea, Brasil no ha sido tampoco un ramo de flores. Si bien es cierto que para entender todo lo que ha pasado con Brasil tenemos que irnos a mediados de los 90, el presidente Cardoso, lo que hizo, las reformas que implementó en Brasil, luego la profundización de estas reformas durante los gobiernos de Lula y el crecimiento del que fue objeto Brasil, y como decía yo, el video de la semana pasada, es que en los años en que a Brasil le fue bastante bien, hay que preguntarse si fue exclusivamente porque gobernaba el PT o porque Brasil es una bestia económica enorme que hoy representa el 50% del PIB de Sudamérica y que todo el mundo creció en esa época. Bueno, esa es una discusión que habría que sostener con los datos en la mano, con muchas estadísticas. Pero lo que sí pasó durante este proceso de elección, recuerden que la izquierda tiene tomada todas las escuelas de comunicación, en todas las universidades de todas partes. Y obviamente cada vez que tenemos un periodista sale con ese tufo izquierdoso y esas ideas rancias de la izquierda a trabajar a las redacciones de los periódicos, canales de televisión y páginas de noticias de toda la región. Y la mayoría de estos individuos le dan un enfoque obviamente alineado con lo que les simpatiza a sus noticias. Y en las últimas semanas se vendía la idea de que Lula era un clavo pasado en Brasil. No lo es. Lula sacó un 46, un 48.43 y Jair Bolsonaro 43.20. Las encuestas le daban a Bolsonaro en el mejor de los casos un 40 y a Lula en el mejor de su caso un 51-50. Obviamente las encuestas no predicen. Las encuestas simplemente expresan cuál es la intención de voto que hay en el momento en que miden y en el proceso de desarrollo de una campaña política. Una encuesta puede acertar o no puede acertar porque tal vez el momento electoral de ese candidato se mantenga o varíe porque la estrategia de su adversario ha hecho que la percepción cambie y viceversa. Entonces, el caso de que los medios nos vendieran a casi todos nosotros la idea de que ayer era la vuelta irreversible de Lula al poder, se cayó. Y hay hoy toda una intención, todo un esfuerzo para hacer parecer que las encuestas no fallaron. Sí lo hicieron. Todas. Las encuestas, para considerarse que acertaron, no es que dieron con el 48 de Lula, sino que deben de tener en su sumatoria, en comparación con el resultado, y eso dicen los expertos en este tema, y se ha escrito bastante desde el año 2008, que había un portal que se escribía mucho de encuestas y de elecciones, llamaba elecciones.com.do. Ahí aprendió uno que las encuestas, ese margen de error que tienen, margen de error de acertar la predicción que hacen hacia arriba o hacia abajo, tiene que darse con la sumatoria de los resultados y la diferencia que hay entre el resultado y lo proyectado para saber si la encuesta acertó.
Hubo encuestas que tuvieron un desplazamiento de hasta un 18%, 14%. La que menos tuvo 10%. Ninguna acertó. Independientemente de que le dieron a Lula entre un 47 y un 51, 52. No acertaron. Por lo menos la de los últimos 2 meses. Entonces, que son las que tenemos que tomar en cuenta, y más aún las de la última semana, no acertaron. Los medios de comunicación, nosotros los que estamos en los medios de comunicación, a veces queremos servir la noticia ya con un análisis y una opinión establecida. Lula, presidente de Brasil. Bolsonaro, malo. Hay que ponerle cuestiones que lo conviertan en malo ante los ojos de aquel que está leyendo. ¿Qué le ponemos? Ultraderecha, bla, 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 bla. Y previamente nos encargamos de crear en los medios de comunicación una serie de conceptos y adjetivos que estén desacreditados, y a quien le montamos el San Benito, automáticamente es el malo de la historia. Y esto no es una guerra de buenos y malos. Ayer leía yo a un experto en comunicación política en República Dominicana señalar que Bolsonaro no ha resuelto los grandes problemas que prometió resolver en Brasil. Economía, seguridad, etc. Y ciertamente Bolsonaro llegó al poder sobre todo con un discurso que prometía eso. Y desde las elecciones de 2018, a ese tigre, muchos dijeron que él tenía que contar con el consenso de los gobernadores y de los prefectos o alcaldes para poder lograr de forma efectiva que la inseguridad se redujera en Brasil. Volviendo al tema de cómo los medios condicionamos la opinión pública y el sentimiento de la gente, servimos la noticia de buenos y malos. Planteamos los que nos simpatizan desde una perspectiva muy positiva, y aquellos que no nos simpatizan tratamos de exaltar todas las cosas que podemos considerar escandalosas. Estamos viviendo un tiempo donde los medios quieren decidir por nosotros qué es verdad, qué no es verdad. Ellos plantean eso. No muestran los hechos, sino que fabrican sus propios hechos. Y me recuerda aquello que dijo Kellyanne Conway en CNN de sus hechos alternativos, los alternative facts que ella tal vez planteó, y que hoy tal vez entiendo que eran los hechos alternos a los que los medios prefabricaban y nos presentaban. Y a mucha gente tal vez le choque el hecho de que uno diga esto, porque Trump es el averno hecho ser humano, según los medios de comunicación. Y todo lo que se asocia con Trump, como ha pasado con Giorgia Meloni en Italia, que la han retratado como una radical de derecha, de extrema derecha, la heredera de Mussolini. Hay que llamar fascista. En Chile te llaman neoliberal, el neoliberalismo es malo. Fascista. En Venezuela era golpista si tú no estabas a favor de Chávez, porque estar a favor de Chávez era, estar en contra de Chávez era estar de acuerdo con el golpe que él sufrió, un golpista como Chávez, que se hizo de un hombre gracias a un golpe de Estado que él encabezó en el año 92. Porque así de hija de la gran puta es la izquierda. Entonces, ayer leía un artículo, leía un artículo en Substack, que hablaba exactamente de esto, las guerras culturales. Y aunque hay un vínculo entre la política, lo que los medios construyen, y este afán de ponernos a todos nosotros como en una especie como de situación donde si no defiendes, si estás en contra de la inmigración, eres racista. Si estás en contra de que se impongan cuestiones que de una religión a todo el resto de la población, eres
isla, ofo o whatever. Todo termina con un adjetivo, todo termina con un San Benito. Tú no puedes decir, bueno, es que las mujeres hoy no tienen ningún tipo de desventaja frente al hombre para competir por ninguna posición. Las mujeres son tan libres como los hombres para elegir y obviamente que van a encontrarse con situaciones donde habrá sesgo de quien las entreviste o de quien le vaya a dar la oportunidad, porque el ser humano está en un proceso de cambio y eso no se puede prefabricar ni se puede forzar. Eres machista por señalar esto. No existe brecha salarial. Eres machista por señalar esto. Eh, las mujeres y los hombres tienen roles distintos en ciertos aspectos de su interacción como individuo en la vida de pareja. Eres machista por señalar esto. El sexo biológico no se cambia. Eres transfobo por afirmar esto. Y un montón de cosas que hoy en día, y todo eso lo engloban, y cuando te atreves tú a no ser políticamente correcto, porque lo que estamos hablando es qué es la corrección política. La corrección política es aquel discurso que se asume de manera crítica, usted asume posturas y discursos de manera crítica solo porque es el consenso de la mayoría que ha establecido que ese es el discurso correcto. Que usted tiene que hablar y decir eso, porque de lo contrario a usted lo execramos, lo desacreditamos, lo eliminamos, lo cancelamos porque usted no está obedeciendo lo que nosotros como mayoría hemos dictado que es la verdad y no admite discusión. Ayer veía un video de la encargada global de comunicación de la ONU, donde ella afirma, en la ONU somos dueños de la ciencia y nos hemos aliado con Google para que nuestros resultados sean los que salgan cuando se busca el tema del calentamiento global. Obviamente, la ONU tiene una agenda y cuando afirma esta señora que somos los dueños de la ciencia, está diciendo que la ciencia está evacuando lo que ellos desean. No la verdad objetiva, la verdad empírica que nos pueda tener un debate sano sobre el tema de si hay o no, si es una urgencia o no este asunto. Ya cerrando el video del día de hoy. Ayer leí este artículo, se llama Cuando las guerras culturales van demasiado lejos, le escribe David French. El mes pasado, Jeffrey Goldberg de Atlantic publicó una entrevista fascinante con el primer ministro israelí, Yair Lapid. Vale la pena leer la entrevista completa, especialmente si tiene interés en la política israelí y la perspectiva de paz en Oriente Medio. Pero dos frases del primer ministro se destacaron como particularmente perpicaces. Todos están atrapados en esta dinámica tradicional de izquierda contra derecha, dijo. Pero hoy, en todo el mundo, todo el mundo es centrismo versus extremismo. Quería levantarme y animar ahora, para ser claros, esta es una posición extraña para mí. Siempre he sido conservador, dice él. En el contexto de izquierda contra derecha, siempre me he considerado un hombre de derecha, la derecha de Reagan. Pero cuando los extremos se vuelven más extremos y la estructura liberal clásica de la República estadounidense está bajo ataque intelectual, de repente soy un moderado involuntario. Entonces, por ejemplo, soy una persona que cree en las doctrinas cristianas tradicionales del matrimonio y la moralidad sexual. No creo en el sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. No estoy de acuerdo con que los hombres con que los hombres trans sean hombres o que las mujeres trans sean mujeres. Y aunque me esfuerzo por tratar a todas las personas con las que me encuentro con dignidad y respeto, no uso pronombres preferidos porque su uso es una forma de asentamiento a un sistema de creencias que no me suscribo. Eso me hace bastante a la derecha, ¿correcto? No. Cuando la derecha se vuelve autoritaria y cierra su mente y su corazón al legado de la injusticia real,
Aparentemente soy el principal defensor del movimiento conservador de las libertades civiles de las drag queen. Constantemente me critican como despertado, woke, en parte porque no descarto todos los conocimientos relevantes obtenidos de la teoría crítica de la raza. Me opongo firmemente a los esfuerzos para prohibir estos conceptos y también porque creo en la responsabilidad institucional multigeneracional para mejorar el daño duradero causado por siglos de opresión racial. La línea directa es bastante simple. Soy un cristiano tradicionalmente ortodoxo y un firme creyente en el liberalismo clásico, el pluralismo y la igualdad legal. Creo en esos valores políticos porque soy un cristiano tradicionalmente ortodoxo. Quiero crear y mantener el tipo de república que imaginó George Washington en su mejor momento, en un lugar donde todos se sentarán bajo su propia vid y bajo su propia higuera y nadie los atemorizará. No quiero comandar el gobierno para premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Y sí quiero proteger las libertades fundamentales, incluso de los más estridentes de mis oponentes políticos. Esto no es porque les vaya a gustar le vaya a gustar si lo hago, sino porque es justo y correcto defender los derechos de los demás que me gustaría ejercer. Y eso me lleva a una escalada extrema de las guerras culturales estadounidenses. Una cosa es creer que aquellos que no están de acuerdo contigo están equivocados y otra cosa es creer que su oponente debería disfrutar de menos derechos fundamentales, menos derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, al debido proceso. Y ahora la guerra cultural se está intensificando para romper el vínculo entre padres e hijos. El jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 107, un proyecto de ley que, según Los Angeles Times, tiene como objetivo proteger a los jóvenes transgéneros y sus familiares de las prohibiciones contra la atención de afirmación del género. Bueno, esa es una forma de decirlo. Otra es que el proyecto de ley permite que los jóvenes transgéneros que ingresan a California obtengan intervenciones médicas que les cambien la vida sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. El proyecto de ley es de lectura complicada, pero la conclusión es clara. Un niño puede cruzar las fronteras estatales para obtener atención médica de afirmación de género o atención de salud mental de afirmación de género y obtener protección inmediata de los esfuerzos de los padres para traer a su hijo a casa. La sección 5 otorga a los tribunales estatales jurisdicción de emergencia temporal sobre los niños en el estado que busca atención de afirmación de género. La sección 7 trata de un peticionario que ingresa a California para que un niño pueda recibir atención y afirmación de género como si estuvieran huyendo de la violencia doméstica. Múltiples secciones impiden compartir información médica sobre niños e incluso en respuesta a citaciones, si estas citaciones están basadas en una violación de las leyes de otro estado que interfiere en el derecho de una persona y permitir que un niño reciba atención médica de afirmación de género o atención mental de afirmación de género, etcétera, etcétera. Pongámoslos en un lenguaje sencillo. Supongamos que mamá y papá están enfrascados en una disputa por la custodia y tratamiento de la disforia de género de un componente clave de la disputa. Uno de los padres podría llevar al niño a California, asegurarse del tratamiento que busca y luego impedir que el otro padre reciba información sobre el tratamiento de su propio hijo. Los familiares podrían llevar a un niño a través de las fronteras estatales, escribirlo en un programa de tratamiento que los padres se oponen, impedir que los padres obtengan información sobre este tratamiento y luego bloquear la ejecución de las órdenes de custodia de niños del estado de origen del niño. Si bien la Constitución guarda silencio sobre los derechos de los padres, la Corte Suprema ha protegido durante mucho tiempo los intereses de los padres en el cuidado, la custodia y el control de sus hijos. De hecho, en un caso del 2000 llamado Tuxell versus Granville, la jueza Sandra Day O'Connor escribió que estos intereses de los padres eran quizás los más antiguos de los intereses fundamentales de la libertad reconocidos por ese tribunal. Llamar a esta regla bien establecida es una profunda subestimación. Una vez más, dice una vez más. Dice, explicó la juez, hace 75 años, Mayer versus Nebraska, sostuvimos que la libertad protegida por la cláusula del debido proceso incluye el derecho de los padres a establecer
un hogar y criar a sus hijos y a controlar su propia educación. 2 años más tarde, en Pierce versus Society Sisters, volvió a sostener que la libertad de los padres y tutores incluye el derecho a dirigir la crianza y educación de los niños bajo su control, explicando en Pierce que el niño no es la mera circunstancia del Estado. Quienes lo nutren y dirigen su destino tienen el derecho, junto con el alto deber, de reconocerlo y prepararlo para las obligaciones adicionales. En Massachusetts, y nuevamente confirmó que existe una dimensión constitucional en el derecho de los padres a dirigir la crianza de sus hijos. Es cardinal para nosotros que la custodia, el cuidado y la crianza de los niños residan primero en los padres, cuya función principal y libertad incluyen la preparación para las obligaciones que el Estado no puede suplir ni obstaculizar. Y eso no fueron los únicos casos. Mi cita favorita proviene del caso de 1972, Wisconsin versus Yoder. La historia y la cultura de la civilización occidental reflejan una fuerte tradición y preocupación de los padres por la crianza y la crianza de sus hijos. Este papel principal de los padres es la crianza de sus hijos. Ahora está establecido más allá del debate como una tradición estadounidense perdurable. Los derechos de los padres, termina ya diciendo el artículo, los derechos de los padres no son limitados. Un Estado puede y debe intervenir para proteger a los niños cuando los niños son objeto de abuso de negligencia, pero esa no es una excepción que se traga la regla. Los padres tienen amplia libertad para dirigir la crianza de sus hijos y los estados han reconocido durante mucho tiempo la necesidad de autoridad parental final antes de realizar incluso el más mínimo de los procedimientos en los niños. Esto tiene que ver mucho con lo que comencé hablando. Estamos en medio de una guerra cultural que va por etapas y que va erosionando definitivamente el tipo de percepción que tenemos y de cómo somos vistos por tener algunas posturas y por defender algunos temas. En medio de todo esto entra la política. Hay dos bandos. Ambos han asumido discursos que van en direcciones totalmente opuestas frente a estos temas. Ambos creen estar haciendo lo correcto. En ambas disputas, en ambas discusiones aparecen quienes en los medios de comunicación tratan de vendernos a la acera contraria como buenos y como malos. Esa es la realidad. Luego estamos nosotros, quienes muchas veces no tenemos el suficiente tiempo para poder analizar a profundidad y fijar posturas frente a ciertos temas y nos servimos lo que los medios nos brindan. Y a partir de la fotografía que nos pintan, nos vamos con un bando o con el otro, sin haber analizado profundamente. Comenzando por quién va a ganar y terminando por qué es bueno, qué es malo, si es correcto o no, si la marcha del sábado en Santiago es racista o si tienen razón lo que plantean este grupo de personas, si es nacionalismo o si es pura y simplemente sentimiento patrio de preocupación porque estamos tomando un rumbo que nos puede llevar a la deriva. Todo eso tiene que ver con el mismo asunto. Los medios de comunicación tenemos un rol importante. Quienes estamos en los medios tenemos derecho a tener opinión, pero también el derecho a cuando vayamos a contar un acontecimiento, decir la verdad del hecho. Podemos tener una opinión del hecho, pero cuando contamos noticias, contamos el hecho. No contamos nuestra opinión del hecho. Y es lo que está pasando hoy, que está prevaleciendo cuando contamos noticias más nuestra opinión del hecho que el hecho en sí mismo. En Puerto Plata, ayer, murió el tío de un exministro de las Fuerzas Armadas a manos de una persona. El hecho es que está muerto. El hecho era que un empleado de origen haitiano, que tuvo que ver su origen nacional con su decisión, no lo sabemos. No lo sabemos ni podemos concluir que todos los haitianos pueden terminar actuando como este caballero. No sería justo para la mayoría de los haitianos que no actúan como este caballero. Ahora, que es un hecho que el presunto homicida era de origen haitiano, que es un hecho, que los que están muertos y que este empleado los mató. Esos son los hechos. La opinión es decir que él los mató por ellos ser dominicanos y por él ser haitiano. Eso
es lo que está mal. Y eso es lo que debemos de evitar. Terminar pintando caricaturas de todos los temas cada vez que contamos una noticia. Nos vemos en un próximo video.